Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy les presentamos a nuestro invitado. Se trata del doctor José Moreno, quien es médico cirujano, neurólogo y además forma parte de secretario de la filial Miranda de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Hoy vamos a tratar un tema de gran interés, la crisis epiléptica febril, y a tratar de profundizar en este tema que es tan importante y que puede de alguna manera cambiar la vida de un paciente. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por hacer de su tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y siempre a la orden para conversar acerca de estos temas en la infancia. Así es. Bueno, primero que nada, doctor, me gustaría que usted nos contextualice qué es, digamos, desde los términos médicos, una crisis epiléptica febril. Sí, la crisis epiléptica es el término médico para manejar las convulsiones. En este caso que estamos conversando, vamos a hablar de las convulsiones en los niños que son desencadenadas o facilitadas por la fiebre. Y generalmente estas convulsiones pueden generarse en niños desde los 6 meses y hasta los 5 años de edad, que cada vez que tienen un proceso febril por alguna infección bacteriana, viral o parasitaria, pueden facilitar una convulsión sin que tenga que estar presente una meningitis. Entonces, estos chamos, incluso las nuevas estadísticas hablan que desde los 3 meses, si el niño no tiene meningitis, puede haber una convulsión que se va a facilitar por los mecanismos de la fiebre. ¿Qué es meningitis? La meningitis es la infección del sistema nervioso central que produce la inflamación de las meninges y obviamente esto va a producir complicaciones como edema cerebral, convulsiones, pero para hablar de convulsiones... Por la infección. No, la infección es lo que te va a causar la infección, la inflamación de las meninges y toda la clínica o todos los síntomas de estos niños. Pero para yo hablar de una convulsión febril, típica o atípica, pues necesariamente el concepto me obliga a que yo tengo que descartar que no tenga una infección del sistema nervioso central, una meningitis, meningoencefalitis o encefalitis, para poderle dar ese nombre. Sin embargo, en un niño con una infección del sistema nervioso central, la complicación más frecuente es la convulsión de manera precoz. Entonces, siempre que tenemos un paciente que convulsiona, incluso, sobre todo en los niños menores de 1 año, es necesario, así sea una crisis epiléptica menor a 1 minuto, acudir a un centro médico donde haya especialistas en el área, porque, sobre todo en el menor de 1 año, debemos siempre descartar una infección del sistema nervioso central, sea bacteriana o viral. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una convulsión y una epilepsia? ¿O si es lo mismo? Ok, la epilepsia es la enfermedad, es la predisposición que tiene el cerebro a convulsionar o a tener las crisis epilépticas, que es la descarga neuronal excesiva. Siempre que una persona tenga una convulsión, ¿eso es epilepsia? Lo que pasa es que dentro del diagnóstico de epilepsia puedo tener una sola crisis epiléptica y si hay contexto suficiente a nivel epidemiológico o a nivel hereditario, yo puedo hablar que este niño es epiléptico, pero en el caso de las convulsiones por fiebre, yo puedo tener un niño con crisis epilépticas recurrentes siempre que sean por fiebre y solo un 20 o un 30% de estos niños pueden a futuro estar dentro de la epilepsia, es decir, que no puede convulsionar o puede tener la crisis epiléptica aún sin la fiebre. Entonces, ya yo allí sí sale del concepto de crisis epiléptica febril y entra dentro de la epilepsia. Y ya eso es una enfermedad que ya es una enfermedad, un trastorno. Que la tiene la persona para siempre. ¿O? Es que dentro de la epilepsia hay protocolos que nos obligan al seguimiento en el tiempo. Hay personas que necesitan tratamientos toda su vida, hay pacientes que en algún momento el foco epiléptico se puede inactivar y hay ciertos criterios que tienen que ser muy bien detallados para poderle quitar el medicamento antiepiléptico. O sea, yo no puedo tener un niño que convulsionó sin fiebre, le pongo 2 meses de tratamiento antiepiléptico y después, como no ha convulsionado en esos 2 meses, yo se los voy a quitar. No, hay criterios bien establecidos para
poder retirar ese medicamento. En cambio, en las convulsiones por fiebre, yo tengo varios esquemas. Hay unos que están más aceptados que otros, pero en los niños conocidos con crisis epiléptica febril, yo puedo enseñar a la mamá a usar los mecanismos más efectivos para manejar la fiebre y usar tratamiento antiepiléptico intermitente. Pero para esto es necesario siempre entrenar a los padres, porque una crisis epiléptica en un niño siempre genera mucha angustia, es muy dramático, y los padres pues pueden hacer más daño que beneficio. Entonces, siempre que tenga una primera convulsión por fiebre, así sea una crisis muy breve, aun cuando usted tenga la duda, porque puede ser tan breve que queda la duda, puede confundirse con escalofrío, lo importante es que llame a su pediatra o acuda a la emergencia más cercana que tenga en su comunidad para que el niño sea evaluado. Ya luego, cuando se hacen todos los estudios desde el punto de vista pediátrico, si se refiere a la parte de neuropediatría, se determinará si ese niño necesita un esquema de tratamiento continuo o intermitente, o simplemente se le enseña a los padres a cuáles son los signos de alerta y alarma que tienen que tener cuando el niño vuelva a presentar una crisis epiléptica. Eso lo vamos a profundizar en este espacio, doctor, pero me gustaría que usted nos detalle cuáles serían los factores de riesgo para la recurrencia, es decir, por ejemplo, para que los niños estén o las personas estén en ese 20% que pudiese posterior generar ya un diagnóstico de una persona epiléptica. Claro, las crisis epilépticas por fiebre siempre, en el más del 70% de los casos, hay un factor genético. Es decir, si yo, papá, tuve una crisis epiléptica en infancia, mi hijo tiene más probabilidades que en tu caso, que no hay antecedentes de crisis epiléptica en la familia. Eso es un factor de riesgo. Se dice que cuando la crisis epiléptica recurre antes del año de edad, antes del año del primer evento, va doblando la capacidad de recurrencia, y hay niños que tienen o una sola crisis epiléptica por fiebre en su vida, o hay aquellos pacientes que cada vez que el niño tiene fiebre, cualquiera que sea la causa de la fiebre, puede tener la crisis epiléptica. Entonces, como ves, es muy dinámico. Hay esos factores de recurrencia, la herencia, los factores infecciosos, eso me da mi pie para poder establecer a cada niño dentro de un plano de tratamiento adecuado. Ahora, ¿cómo se llega al diagnóstico? Porque siempre que, digamos que hay la sospecha que un niño pudiese tener la preeminencia a padecer una convulsión o un ataque de epilepsia, ¿debe suceder el hecho o puede eso preverse, aunque no haya tenido una convulsión? Es que en la crisis epiléptica febril no tenemos cómo poder anticiparnos. Como los sismos, por cierto, que por ahí andan diciendo que los sismos, que hay un sismo y eso no se puede anticipar. No, si yo tengo un factor de riesgo, pues obviamente eso en el control pediátrico tiene que generarse, pero si yo tengo un paciente de 1 año, cualquiera que sea la causa de consulta, yo no tengo por qué hacerle un electroencefalograma como predictor, o una resonancia, una tomografía como predictor para ver en qué momento va a tener la crisis epiléptica. Generalmente, cuando hay antecedentes de asfixia perinatal, de sufrimiento fetal agudo, de encefalopatía hipóxico-isquémica, meningitis en el primer año de vida, eso me puede predisponer a tener convulsiones con o sin fiebre. Pero hay que seguir de cerca esto, y no tengo cómo poderle decir a una mamá al año de edad, vamos a darle este tratamiento a tu hijo porque puede convulsionar. Para eso tenemos que establecer. Eso tiene que suceder. Eso tiene que suceder. Pero una vez que sucede, hay que poner que tratamiento dependiendo del caso. ¿Cuáles serían, digamos que la diferencia, un niño que haya tenido, haya padecido un cuadro de este tipo, en cuanto al trato de los padres, a las previsiones, a los detalles que pudiesen evaluar? Porque como usted señala, de repente, mira, está quebrantado el niño y hace un escalofrío, y eso realmente podría ser una convulsión. Claro. O sea, no es fácil, ¿no? Lo primero, aunque es difícil porque es un evento muy dramático, es mantener la calma. Siempre se recomienda mirar al niño, qué es lo que está haciendo, qué movimientos, la mirada, si está hacia un lado, si está fija, si responde a un estímulo, si queda en un periodo de ausencia, y después que pasa el evento, si el niño queda llorando de manera leve, o está con pérdida del tono, o se queda dormido. Todas esas situaciones nos van a dar la suficiente
los suficientes elementos para hacer el plan de trabajo. Y durante una convulsión, si se prolonga en el tiempo, pues lo que deben hacer es, como siempre digo, mantener la calma, poner al niño boca arriba o de lado, nunca boca abajo. Por favor, no intenten meterle nada dentro de la boca, porque lo que vamos a hacer es, podemos romper lo que es el maxilar inferior o romper una pieza dental y que eso vaya a la vía respiratoria, y eso es mucho más complicado. ¿Okay? Y generalmente lo que se hacen es limpiar las secreciones, el niño o el paciente superficializa la respiración y hay unos fenómenos autonómicos y por eso vas a ver al niño cianótico, morado, o lo puedes ver frío, pálido, pero en ninguno de los casos, en una crisis epiléptica febril, el niño corre riesgo de vida. O sea, el niño no va a fallecer por esta causa. En cambio, si mi angustia me va a hacer actuar de manera exagerada, sí puede hacer daño. Incluso hay quienes lo agitan, entonces producen lesiones en cuello y sangramientos dentro, unas hemorragias dentro del cerebro, producto de este batir del niño por el mismo desespero. Entonces siempre... O sea, el niño, la convulsión es que el cuerpo del niño se mueve solo. Es que Así, hay muchos más o menos, ¿qué puede pasar? Hay muchos tipos de crisis epiléptica, ¿ok? Lo más característico y lo que más evidente es aquellos niños que adoptan una postura rígida, bien sea con los brazos en extensión o con los brazos en flexión, los pies también los extienden y la mirada puede estar hacia un lado o hacia atrás, y posterior a esa extensión el niño empieza a sacudirse. Eso es lo más común, eso es lo que todo el mundo identifica. Pero yo puedo tener una crisis muy breve que solo hubo una postura, mirada fija y cede, no tengo que tener la sacudida, o puede focalizarse, que en este caso solo va a estar comprometido o una lateralización de la mirada, o voy a tener un movimiento en uno de los segmentos, bien sea en piernas o en brazos, y eso también es muy importante que lo determinen porque eso nos va a ayudar en el momento del tratamiento. No todas las convulsiones, las crisis epilépticas se tratan de la misma manera. Entonces, por eso yo siempre le digo a los padres que, aun cuando es muy dramático, la crisis no va a hacer que el niño se complique. O sea, no es que se están muriendo 100.000 neuronas y que el niño va a tener una discapacidad intelectual o un trastorno del aprendizaje o conducta por esta causa. Y sabes que siempre dicen que cuando una persona, la cosa de los primeros auxilios, ¿no?, tiene una convulsión o un ataque epiléptico, deben colocarle algo en la boca para que no se muerda la lengua. ¿Esos son mitos? ¿Es verdad? ¿Se debe hacer? Lo único que yo puedo colocar en la boca es o una cánula de mayo, y eso es de manejo hospitalario. Entonces, si el paciente se muerde la lengua, eso es un incidente menor, la lengua se puede suturar luego, porque eso puede pasar. No es cierto que se va a ahogar con la lengua, porque ese es otro mito que es muy frecuente en la comunidad, que tienes que meter los dedos y sacar la lengua porque se ahoga con la lengua, y eso está muy lejos de la realidad. Entonces lo importante es limpiar las secreciones, poner al paciente boca arriba o de lado hasta que pase el evento, y si el evento se prolonga más de 5 minutos, deben acudir ya a un centro médico cercano, porque la única manera de cesar esa convulsión es con medicamentos de uso hospitalario. ¿Por qué puede pasar eso en el caso de ese tiempo que me parece muy largo? Sí, claro, ¿no? es que dentro de las crisis epilépticas febriles, que es el tema que estamos abordando, existe una clasificación. Las simples o típicas, que son menos de 15 minutos, son generalizadas, el paciente se recupera rápido, ¿okay? Y las atípicas o complejas, que la crisis epiléptica se prolonga en el tiempo, más de 15 minutos, en vez de esta postura, extensión que te estoy hablando, pues está focalizada, es solo un segmento el que está comprometido, y allí es entonces donde nosotros debemos estar pendientes. Incluso el niño que debuta con una convulsión por fiebre que se prolonga en el tiempo, ya ese niño, así haya sido por fiebre, pues ese niño sí va a necesitar medicación antiepiléptica continua para poder trabajar este tipo de recurrencia, porque es mucho más probable en él que en el que convulsionó 30 segundos. Y en el caso de la edad, ¿tiene algo que ver con la posibilidad que esto sea más grave o menos grave? En menor de 1 año siempre es mucho más importante el cómo nosotros abordemos las crisis epilépticas por la fiebre, porque como en un niño menor de 1 año todo es inespecífico, el niño no focaliza el dolor, no puede decir mamá me duele la cabeza, mamá me duele el pecho, entonces
el niño lo que hace es tornarse irritable o se torna somnoliento, y si convulsiona por fiebre, entonces siempre en menor de 1 año el mecanismo diagnóstico importante es decidir si le vas a hacer la punción lumbar o no. Generalmente cuando estoy por debajo del año, estoy obligado, punción lumbar, claro, eso suena a sacarle el líquido de la columna, pero cuando empezamos conversábamos de que tengo que descartar una meningitis, una meningoencefalitis, una encefalitis. La punción lumbar es un examen. La punción lumbar es un procedimiento. No es que desahoga nada por ahí ni nada. No, es un procedimiento que hacemos generalmente bajo sedación. Introducimos una aguja espinal y tenemos 3 o 4 cc de líquido cefalorraquídeo. De ese líquido cefalorraquídeo se va una muestra citoquímico, otra muestra se va a cultivo y se guarda un cc por si hay que hacer otras pruebas especiales como multiplex viral o algo mucho más específico. Pero lo importante de esto es entender que cuando nos pasa en el hogar, lo primero es mantener la calma, porque las complicaciones por los excesos en ese momento del padre o el cuidador, tratar de evitar la convulsión o que no se muerda la lengua, los accidentes generalmente son mucho más graves que lo que pudo haber sido una crisis epiléptica. Precisamente ese tema que tiene que ver con la parte psicológica, ¿no? Y con las reacciones y con las consecuencias también que pudiese tener un cuadro de este tipo, tanto como para los padres o quien cuide a los niños y para los mismos niños. Me gustaría que los toquemos en la próxima parte de este espacio con nuestro invitado, el doctor José Moreno, médico cirujano neurólogo, quien está hoy con nosotros. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el doctor José Moreno, médico cirujano, neurólogo, además secretario de la filial Miranda de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, hoy tratando el tema de la crisis epiléptica febril. Y precisamente quedamos para conversar con nuestro invitado acerca de lo que genera en las psiques, tanto de las personas, los padres más que todo, cuando son niños, y de los mismos niños, un evento de este tipo, porque como es lógico, todos los seres humanos, digamos que nos sentimos muy orgullosos de mantener el control. Y en este caso es ver, si estamos a cargo, cómo una persona, un ser humano, no tiene el control de su cuerpo, y la persona que lo está viviendo, si ya es grande y tiene cierta conciencia, si es un niño grande, no debe ser fácil vivir eso, y entonces el después. ¿Cómo abordar este tema desde esta perspectiva, tanto desde los padres como los niños? En los casos de usted acaba de señalar que los niños pequeñitos quizás es peor porque uno no puede abordarlos en cuanto a qué sienten, cómo se sienten, pero también pueden sufrirlo niños que ya tengan conciencia de lo que está pasando. Claro, el abordaje generalmente es educación, es escuchar, entender que cuando un evento muy dramático hay probabilidad de recurrencia, y generalmente el tratamiento médico no es solo farmacológico, sino es también sensibilizar a todos los cuidadores, porque en la familia venezolana está papá, mamá, abuelos, hermanos mayores que cuidan a ese niño, y es que tienen que entender siempre que lo primero es mantener la calma. Vuelvo e insisto, porque esto es lo que te va a dar la capacidad de accionar de manera adecuada e inteligente sin hacer daño. Siempre tienen que... Puede hasta lesionar a la persona si no trata bien. Lo que conversábamos anteriormente es que si intentan abrir la boca, o hay gente que entonces viene y le sostiene las piernas para que deje de moverlo, los brazos para que deje de moverlo, en los niños son más frágiles, puedes producir mucho más trauma. O sea, hay que dejarlos que muevan. Hay que dejarlos acostados, de lado boca arriba, nunca boca abajo, por el riesgo de broncoaspiración. ¿Ves? Fíjate, Entonces, yo hubiese pensado ponerlo boca abajo, doctor. Más que me está diciendo que Dios nos cuide y nos proteja, nada de eso. Es que por eso siempre uno le da las recomendaciones de lo que debe hacer, pero es que... Darle por la espaldita y cosas así. En ese momento tú no tienes ningún medicamento, lo que tienes que esperar es que por mecanismos epileptogénicos el cerebro cese la crisis epiléptica para que la convulsión en este caso cese. La única manera de yo poder... ¿El cerebro es el que genera la convulsión? El cerebro, las descargas neuronales, son focos de neuronas que tienen una descarga excesiva, y dependiendo de donde esté ese foco epileptogénico se va a generar la convulsión. En este caso de convulsiones febriles,
se facilita por la cascada inflamatoria que genera la fiebre en los menores de 5 años con predisposición Pero por genética. la fiebre, no por la infección. O sea, la fiebre en sí, es decir, La es lo que fiebre es la genera expresión, la fiebre Ajá. es el signo, o sea, tiene fiebre, ya ahí se activó la cascada. Pero la fiebre es lo que genera otro síntoma más, que es la convulsión, o la convulsión en sí es una enfermedad. No, la convulsión es la expresión. Ok. ¿Ok? Tú puedes tener la crisis epiléptica como entidad dentro del diagnóstico y la epilepsia, que es ya el trastorno epiléptico. Que eso sí es una enfermedad. Que ya es una enfermedad y que puede ser o para toda la vida o pueden activarse en ciertos momentos de la vida, pero todo eso hay que individualizar. O sea, es muy amplio el tema del tratamiento en la epilepsia y es difícil de predecir. Lo que sí sabemos es que hay suficientes medicamentos antiepilépticos para que esta gente, estos pacientes, tengan una calidad adecuada, una calidad de vida normal y no sean discriminados ni incapacitados por este tema. Muchos de nuestros pacientes con crisis epiléptica febril salen de esta situación y hacen su vida completamente normal y llegan a ser profesionales exitosos sin ningún tipo de problema. O sea, no es verdad que por esta crisis epiléptica, porque convulsionó 2 o 3 veces en la infancia, va a quedar con un retardo mental. O sea, serían las consecuencias, ¿no? Claro, las complicaciones de esto. O sea, De haber sí, vivido una crisis, sí ¿no? puedo tener un retardo mental en un niño que tenga un estado epiléptico, que son crisis epilépticas que perduran en el tiempo más de 30 minutos. Puedo tener un retardo mental porque hizo una crisis epiléptica febril, no dejé que a mi hijo le hicieran punción lumbar, hizo una meningitis y la meningitis se complicó tanto que luego puedo tener un chamo con una complicación tardía, que es la discapacidad intelectual. Entonces, Sí, que es como que si se le fundiera el cerebro o algo así. se- Hablando se en da- términos coloquiales, no. se, Yo sé que se no es así. se dañan ciertas áreas del cerebro que Dios. te van a producir complicaciones irreversibles y que tienes que tratar en el tiempo. Entonces también vemos con suma frecuencia que llega el niño convulsionando a la emergencia y obviamente los padres están muy alterados y cuando ya pasa la crisis, que se le da a los padres la información de lo que se debe hacer, pues hay mucha resistencia. O sea, entiende que su hijo convulsionó, pero cuando le hablamos de que tenemos que descartar una infección del sistema nervioso central, que tenemos que sacar líquido a través de la zona de la columna, empieza a Porque puede haber pasar muchos algo mitos. malo, ha Puede haber- pasado lo malo es que yo no lo diagnostique y no lo trate. Pero, por ejemplo, por ese puyazo que uno lo dice así en términos coloquiales, oye, le van a tocar la columna, podrían dañarle algo ahí cuando lo pullen. Eso Un puede procedimiento, pasar. Eso, digamos, que entre los mitos. un procedimiento médico bien realizado minimiza las consecuencias, los riesgos. Todo procedimiento médico tiene un factor de riesgo, pero si lo hacemos de manera adecuada, con la aguja espinal, con la sedación y las normas de asexia antisexia adecuadas, obviamente las complicaciones son nulas. No es cierto que voy a tener un niño paralítico porque le pullaron la médula. O sea, si está bien realizado, no tiene por qué ocurrir. Siempre que exista, digamos que el niño o la persona haya tenido un cuadro de convulsiones, ¿hay que hacer la punción? No, en menores de 1 año. En menores de un Si año yo, solamente. si yo tengo Ok. un niño de 1 año y medio, nunca había en su vida tenido una crisis epiléptica y convulsiona al 1 año y medio, 2 años, por fiebre, va al servicio médico y se ve que es una otitis, que es una amigdalitis o que es una diarrea, que esa infección es la que facilitó la aparición, yo en ese niño no tengo por qué hacer una punción lumbar. ¿Ves? Pero en menores de 1 año es mucho más difícil porque generalmente no focalizan tan bien como niños más grandes y el tema de la expresión también está limitada. Entonces, si yo tengo un niño que por una otitis a los 2 años y medio y tenía la otitis media, hizo fiebre, la fiebre facilitó, entonces ese niño sí no tiene por qué hacerse la punción, pero sí debe tener un seguimiento neuropediátrico para ver las probabilidades de riesgo y sobre todo educar y tratar ese tipo de crisis. En el caso de los niños que ya han vivido, pues han manifestado una convulsión por fiebre, ese episodio le puede generar más adelante convertirse en una persona epiléptica. ¿Eso podría generarlo? El tema es que en cuanto a las definiciones por crisis epilépticas benignas, cada vez demostramos más que como está pegado a un factor genético, esa parte benigna siempre se cuestiona más. Un 30% de estos niños tienen probabilidad
de llegar a tener una crisis epiléptica sin fiebre, y ya eso entraría dentro del diagnóstico de la epilepsia, y eso sí entraría dentro del tratamiento continuo con fármacos antiepilépticos. Eso puede pasar, pero en un número bajo de pacientes. Sin embargo, su calidad de vida puede ser normal si nos apegamos al tratamiento, porque ¿qué pasa? Generalmente todo lo que tiene que ver con el cerebro y niños, todo el mundo quiere opinar y cuestionan las indicaciones médicas que se le hacen. Entonces, un niño que fácilmente puede ser tratado con un fármaco antiepiléptico que no le va a generar ni retardo mental, hay resistencia con los padres. Hay resistencia, entonces se lo dan 6 meses. Como no pasó nada en esos 6 meses, se les olvida el susto y cometen el error de retirar la medicación y vuelven a convulsionar. Y lo eso que hay pasa que evitar es frecuentemente. la convulsión. La convulsión puede dañar al niño efectivamente, si dejan que eso pase. Es la recurrencia lo que te puede a ti determinar la afectación de la calidad de vida. Hemos tenido pacientes con crisis epiléptica 1 o 2 veces al año, y estos niños no tienen compromiso de su vida diaria. Más, si yo no lo trato, esas crisis epilépticas pueden ser más recurrentes, y eso sí me va a afectar su vida diaria, porque entonces ya no va a poder ir a jugar fútbol, ya no va a poder ir a natación, ya no va a poder ir a salir solo con los amigos. Ahí es donde radica el tema. Entonces, si yo estoy minimizando esa probabilidad de una crisis epiléptica, obviamente mi hijo puede tener una calidad de vida tranquilo, sin tanto temor a que no lo puedo incluir en ciertas actividades extracurriculares o actividades sociales por el miedo de que convulsione. Entonces ahí es donde uno... ¿En Venezuela hay tratamiento suficiente para esta enfermedad? Mire, en Venezuela el ministerio ha aprobado los fármacos antiepilépticos hasta el levetiracetam. Del levetiracetam hacia arriba hay nuevos fármacos que todavía no han estado dentro del mercado venezolano, y que cuando se necesita, sí, es realmente un drama, y la parte de los antiepilépticos, pues siempre hay fundaciones que los están donando. Eso es un tema ahora. Muchos niños están saliendo de control de la epilepsia después que tenían 1 o 2 años sin crisis epiléptica, porque no se consigue o se están consiguiendo a un costo que los padres no pueden adquirirlo, y hemos visto la necesidad de ir migrando a la medicina, el medicamento antiepiléptico que se consiga, y a una dosis adecuada para que el niño minimice. Pero esperemos que pronto logremos superar esto de los fármacos antiepilépticos, porque a lo mejor para el público en general no es una emergencia, pero para el que tiene un hijo que necesita el medicamento antiepiléptico, que eso va a depender de su calidad de vida, pues sí tiene que estar terrible, mucho más pendiente en eso. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por estar aquí con nosotros. Súper interesante el tema, y esperamos, como siempre, que usted vuelva con Muchas nosotros gracias por la a tocar invitación. temas de salud de interés para la colectividad. Gracias. Muchísimas gracias. Así conversamos con el doctor José Moreno, médico cirujano neurólogo, de la crisis epiléptica febril, un tema realmente muy interesante. A ustedes, nuestros queridos televidentes, les damos las gracias por permitirnos estar allí cerca de ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos, deseándoles una maravillosa jornada y un feliz fin de semana. Mira TV está en ti.